hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro programa que Dios nos ha concedido este privilegio de presentar su palabra. Gracias por un nuevo sábado más. Y hoy, como de costumbre, a las 10 de la mañana, damos inicio a este programa. Vamos a escuchar ahora un himno especial de inicio para este programa. Escuchemos con devoción. Tranquilo estoy, el sábado llegó, pues mi Señor con mis tensiones terminó. Olvidaré cualquier preocupación y encontraré con Dios. Él calmará mi corazón. Día feliz, yo puedo descansar. Qué bendición, con mi familia voy a estar. Es necesario un día semanal estar con el Señor desde el principio al final. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús. Mi esperanza segura está. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios. Dios separó un día para mí. Puedo observar las maravillas que Él creó. Renovaré las fuerzas que perdí y agradeceré por el descanso que me dio. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús. Mi esperanza segura está. Qué día especial.
especial, un regalo de nuestro Dios. Bien, amados hermanos, pues continuamos nuestra programación en este día, este hermoso día, y ahora, como es costumbre nuestra, pues continuamos, y esta vez escuchando el himno tema de cada proyección, el himno tema titulado Más de Cristo en el Hogar. Escuchemos con atención. Hay problemas en la vida que no tienen solución, y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor. Más
principal. Le invitamos ahora que gentilmente inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre amante, gracias, muchas gracias te damos por la linda oportunidad que nos concedes de conversar con nuestros hermanos en distintas partes donde ellas se encuentren y amigos también mediante el estudio de la palabra. Invitamos que tu Espíritu Santo continúe con nosotros, que inspire, ponga palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que así podamos tener un claro discernimiento del mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ahora quiero invitarles a que continuemos alabando el nombre de Dios, y esta vez con el himno número 136 en el himnario antiguo. Al fin conocí más de cerca a Jesús. Cantemos este bello himno. La gracia me puso
Bueno, gracias damos al Señor porque tenemos la oportunidad de repasar la lección de la escuela sabática y tenemos aquí varios invitados, gloria al Señor, ellos estarán a cargo del repaso de la lección. Que Dios nos ayude para que podamos tener un claro discernimiento de su palabra, la lección que hemos estudiado durante esta semana. Bien, buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están sintonizando en la programación sabática. Gracias le damos a Dios por permitirnos mediante este medio nuevamente salir al aire y presentar el mensaje de su palabra. Bienvenidos todos, que Dios les guarde nuevamente. Vamos a crear un espacio para el repaso de la lección. Y para esto hemos invitado a dos de nuestros ancianos, queridos ancianos de la iglesia de Dalton y la iglesia de Cancún, el hermano Francisco y el hermano Jesús Rosales. Así que bienvenidos, mis hermanos. Vamos ahora a inclinar nuestros rostros para tener unas palabras de oración al repasar la lección de esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, bueno te damos porque nos permite nuevamente compartir no solamente con nuestros hermanos de nuestro distrito el repaso de la lección que hemos estudiado durante esta semana, sino también compartir con muchos amigos y hermanos de todas partes del mundo que nos sintonizan. Te invitamos para que tu Espíritu Santo esté con nosotros y ahora alumbre nuestras mentes, abra nuestros corazones para que podamos recibir el mensaje de tu palabra. En los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermano Francisco Segura y el hermano Jesús, bienvenidos. Queremos dar inicio al repaso de la lección, idiomas, texto y contexto. Bueno, pues tenemos que reconocer que realmente no somos teólogos, ¿no? Pero somos estudiosos de la palabra de Dios. Amén. Como estudiosos de la palabra de Dios, pues nos esforzamos, ¿verdad? Cada día, mediante los instrumentos que tenemos, el material que tenemos, para capacitarnos cada vez más y orientarnos y tener una interpretación más fidedigna, más clara cada día de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestro hermano Segura. ¿Pudieras dar tu aporte aquí en la introducción, la sección del sábado, comenzando aquí con el versículo de memoria? ¿Y qué se nos dice acerca de el avance que se ha tenido para que la palabra de Dios, la Biblia, sea diseminada en decenas, cientos y millones de personas en todo el mundo? ¿Qué nos puedes aportar acerca de esto, hermano Francisco? Claro que sí, pastor. El autor de nuestra lección, ¿verdad? Tiene estadísticas, comienza con estadísticas. Dice que se hablan más de 6,000 idiomas en el mundo actualmente y que la Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas el Nuevo Testamento y algunas porciones se tradujeron a más de 2,500 idiomas también. Es un privilegio, yo creo que para nosotros, tener la Biblia en nuestro propio idioma. Amén. El título de esta semana, idiomas, texto y contexto, creo que es muy importante para nosotros porque muchas veces encontramos a personas en la calle que sacan el texto fuera del contexto. Malinterpretan muchas veces la palabra de Dios. Y es importante esta lección porque nos va a instruir a cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar el texto y el contexto. Es muy interesante la lección de esta semana. Quisiera aportar algo que dice la hermana de White. Dice que cuando convirtamos la palabra de Dios en la guía de nuestras vidas, te contestará en nosotros la oración de Cristo.
en Juan 17:17, donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Reconocer la verdad es la palabra en acción, será nuestra confesión de fe. Únicamente así podemos los demás confirmar que creemos en la Biblia. Así que la hermana de White nos insta a estudiar la Biblia y dice que nuestras vidas van a reflejar lo que hemos aprendido a través de nuestro estudio diario de la Biblia. Amén. Por eso, en Deuteronomios 31:26, Moisés escribió, dice, tomad este libro de la ley, y es el versículo que deberíamos de memorizar, y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo, ¿contra quién? Contra mí y contra nosotros. Así que esa es mi aportación del día sábado. Creo que eso es un estudio muy, muy amplio, pastor. Amén. Y deberíamos de darle más tiempo, ¿verdad? A la palabra de Dios. Interesante. Hay un desafío grande porque según las estadísticas que presenta ahí en la sesión del sábado, los escritores de esta lección nos dicen que hay más de 1.500 millones de personas que no han sido alcanzados mediante la traducción de la Biblia. A pesar de que más o menos se ha logrado alcanzar unos 6.000 millones en el mundo, pero todavía falta más de 1.000 millones que todavía lamentablemente no tienen los escritos sagrados. Y ahí aportando algo más acerca de la lección, ¿no? Nos dice que bueno, Dios le dio, Moisés escribió el Pentateuco, ¿no? El que se le llamaba los libros de la ley. Y el arca sagrado que se encontraba en el lugar santísimo contenía allí las tablas de la ley de Dios, el maná, y aparecía la vara de Aarón que reverdeció. Y dice al lado, un punto importante, dice al lado del arca debían estar colocados los libros de la ley. Ahí está el texto, pastor. Es cierto. Sí. En el comentario bíblico adventista estaba mirando, dice que no es que lo hayan puesto junto, ¿verdad? En el compartimento donde estaban las tablas de piedra. Dice que el comentario bíblico que hicieron otro compartimiento aparte para poder poner ahí. Pero se refería ¿a qué? A la tabla de la ley por la cual se regía el pueblo de Israel. Claro que sí. Así que fíjate qué importantes eran los escritos sagrados de la Biblia, que bueno, Amén. Comenzaron con los escritos de que debían de permanecer al ladito de allí del arca, donde estaba Amén. el trono de Dios. Bueno, gracias hermano por su primera, quédate por ahí para seguir adelante. Vamos a darle oportunidad al hermano Jesús, Rosales de la iglesia de Calgún. Él también quiere aportar aquí en la sección del domingo. Jesús, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Cómo entender las escrituras? Es importante que todos podamos hacer nuestro esfuerzo y claro, mediante el Espíritu Santo sobre todas las cosas, ¿no? Para que podamos tener un claro discernimiento de las escrituras. ¿Qué puedes aportarnos acerca de esto? Bien, buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Buenos días. Es importante, como estudiamos la semana pasada, de cómo entender la palabra de Dios, cómo básicamente buscar los entendimientos de esto. Y vamos, básicamente el texto que se menciona ahí al principio de la lección del domingo, de 2 Timoteo 3, 16, 17, tenemos que entender esto como el principio del estudio, ¿no? Y dice aquí, en este versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. O sea que si nos podemos saber de cómo vamos a entender la palabra, la escritura, el Señor nos está indicando de que tenemos que entender la escritura porque el Señor nos la escribió para nuestro beneficio. Amén. Estamos aquí, es útil para enseñar. Cuando vemos el estudio de la semana pasada, todo el mundo tiene su interpretación diferente, pero el propósito completo de la lección y de la Biblia es para enseñar, instruir a las personas. Y vemos que
muchas personas hoy en día están ciegos, no comprenden bien. Y como vimos parte del sábado, muchos miles, millones de personas todavía no tienen la palabra traducida a su idioma, pero el Señor va a llegar allá y esta es la esperanza, ¿verdad? Cuando estas personas sean alcanzadas por la palabra, es cuando el Señor va a poder regresar a la tierra. Y vemos que en la parte del domingo, con ese propósito fue dada la Biblia a nosotros para poder ser instruidos por ella a través del Espíritu Santo. No podemos hacer nada leyendo la Biblia solamente sin tener la dirección del Espíritu Santo. Claro, amén, gloria a Dios, hermano. Gracias por tu aporte. Pero así que es importante cuando vayamos a estudiar la Biblia, que es el libro de Dios, la carta de Dios al hombre, pedir que Dios nos ilumine nuestra mente, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios. Así Amén. que es importante. Sin el Espíritu Santo estaríamos botados completamente. No le daríamos una aplicación humana y eso no es lo que quiere Dios. La Biblia está escrita en un lenguaje sencillo. Hasta para los niños lo pueden entender, es decir, que no hay complicación ninguna, a pesar de que, bueno, como dice el apóstol Pedro, que hay algunos textos difíciles de entender, ¿no? Ahora, a ver, hermano Francisco, ¿qué nos puedes decir acerca de la sección de el lunes? Dice las palabras y sus significados. ¿Qué esta sección? Bueno, pastor, hay la lección nos muestra ahí algunos versículos de la Biblia, ¿verdad? Por parte del domingo, del sábado, las palabras y su significado. Sí. Y trae en Primera de Reyes 3:6, Salmos 57:3, Salmos 66:20, y hablan de la palabra que es misericordia. Ajá. Creo que muchas veces las palabras son repetitivas porque quiere dar un énfasis Así mismo es. a lo que Dios nos quiere enseñar o nos quiere mostrar. Por ejemplo, en Números 6, 24, 26, que es donde está la oración sacerdotal, que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La pregunta del día lunes que trae dice, ¿por qué es importante comprender el significado de las palabras o frases bíblicas? Dice que al escribir la Biblia, los escritores inspirados usaban las palabras cuidadosamente elegidas para expresar conceptos e ideas. Por lo tanto, estudiar los significados de las expresiones bíblicas en hebreo y en griego, porque el griego era el idioma, podamos decirlo así, universal, que predominaba en aquellos tiempos. Se escribió también en arameo. Dice que puede acercar al intérprete al significado original que pretenden los escritores bíblicos. Entonces, cuando hay mucha repetición, quiere que nosotros entendamos el significado y el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que podamos entenderlo a través de la repetición, porque le da un enfoque a lo que el Señor nos quiere decir en ese momento. Cada texto estudiado tiene palabras claves o frases claves en contexto. El intérprete de la Biblia necesita identificar estas palabras y frases y estudiarlas. Hoy en día es posible encontrar diccionarios, concordancias, comentarios bíblicos que nos pueden dar una visión más amplia para saber lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de su palabra, pastor. Gloria al Señor, hermano. Muy bueno. Pero bueno, que queremos que el hermano Jesús haga un poquito más de énfasis en la sección del lunes donde te habla de David y también algunos textos, no queremos pasar por alto,
algunos textos que se mencionan aquí en la sección aquí debajo, acerca de la paz, de la misericordia. Así que para Dios es importante la integridad. ¿Qué cree usted de esto, Jesús? Vemos aquí en esta parte del lunes que es importante sus palabras y el significado. Como vemos ahí en la segunda parte del lunes, que la palabra shalom puede usarse como paz, puede usarse como, perdón, paz interior, tranquilidad, totalidad, bienestar. O sea, que son palabras compuestas de todas estas decisiones que se pueden usar para el significado de una sola palabra. Y shalom, pues aunque la usamos para decir que tenemos paz, pueden ser usadas en diferentes categorías, ¿no? Y vemos aquí que el salmista puede mencionar estas palabras y lo puede ampliar. Y una de las palabras, la importancia de esto es el contexto que se está hablando. La palabra, ¿no? Vemos que en muchas partes de la Biblia se está hablando de una cosa, pero significa esto, pero cuando vemos al otro lado, pues significa otra cosa, y hay que entender eso. Y muchas personas hoy en día se confunden con eso y no pueden tener un texto y un contexto, pues ahí es que está la confusión de las personas, ¿ves? Así que excelente, mi hermano, excelente, muy bueno. Así que cuando estudiamos la Biblia, pues obtenemos la paz, obtenemos, ¿verdad? Y Cristo dice que es el príncipe de la paz. Amén. Gloria al Señor. Ahora, textos y contextos. La sección del miércoles está interesante, ¿no? Así que habla ahí de la creación del hombre en Génesis 1:27, Génesis 2:7. Interesantes estos textos. ¿Qué nos puede decir, Francisco, acerca de esta sección? En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué es importante conocer el contexto que queremos analizar o entender? Dice que cada texto es importante y conoce su significado dentro del contexto de la oración y comparan pasajes paralelos. Nunca nunca hay que sacar o aislar la palabra de su contexto primario. La frase en la que aparece del conjunto, las frases en la narración inmediata, es decir, el capítulo en el que se inserta o el libro que la registra y finalmente de toda la Biblia. Ahí habla del hombre. Y en el miércoles el texto y contextos nos quiere enseñar que el Señor puede crear vida de la nada. Así el es. creador, ¿quién es? Es nuestro Dios, nuestro Redentor. Por eso hay que, como decía el hermano, hay que entender bien los textos para no sacarlos de contexto. La importancia de conocer el contexto se puede ver al leer este texto de forma aislada, pastor. Entonces también los que durmieron, se recuerda cuando en 1 Corintios 15:18, cuando Pablo dice, entonces también los que durmieron en Cristo permanecieron. Esto significa entonces que quienes murieron creyendo en Jesús están perdidos. No. Solo mira el texto anterior para ver que el apóstol Pablo está argumentando hipotéticamente, si Cristo no ha resucitado, su fe es vana. Es decir, solo si Jesús no hubiera resucitado, los que murieron creyendo en él se perderían. Al ver esto, lo podríamos sacar de contexto. Por eso es importante irnos muchas veces, como dijo el hermano, mirar un poquito más para atrás y leer todo el contexto para que nos amplíe más y podamos entender la palabra de nuestro Dios. Muy bien, así que no se puede estudiar la Biblia en una forma, un texto solamente aislado. Hay que leer todo el capítulo para ver cuál es su significado. Bien, gracias. Vamos a pedirle al hermano Jesús que nos trate el tema del jueves y concluimos con esto, los libros y su mensaje. ¿Tienes algo que decirnos? Seguro que sí, pastor. Una cosita, una aclaración antes de seguir para allá. El día
día martes lo buscamos, pero es importante ver la parte de martes donde el título es de repetición, forma de escritura y su significado. Y vemos mismo Génesis 1, 26, 27, la palabra creó, como 4 veces, 3 o 4 veces en ese versículo. Y vemos que el Señor, a través de su palabra, repite. Y una de las cosas que el escritor, al escribir la palabra de Dios, repite para que uno se le grabe eso en la, y en la repetición está el aprendizaje, ¿no? Ese es el dicho que se dice. Cierto. Y, Excelente. enfatizar este punto de la repetición es importante para que los hermanos puedan comprender el mensaje de la palabra, ¿verdad? En los libros y sus mensajes, básicamente vemos que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no tanto como la palabra de Dios solamente, sino que los libros que leemos fuera de la Biblia tienen un significado especial para cada uno de nosotros. Y cuando vemos parte de Dios jueves, el mensaje que el Señor nos tiene para nosotros en cada libro, y como estábamos la semana pasada, el grupo de nosotros ahí en Calhoun, muchas personas piensan que tú puedes abrir la palabra en un versículo del día y pensar, ok, ese es el mensaje que el Señor tiene para mí. Y puede ser que muchas personas lo tienen tienen ese conocimiento, pero los libros que el Señor mandó escribir a través de los profetas y los escritores de la Biblia tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Cada de nosotros pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos entender para nosotros. Vemos ahí que en parte del jueves, los libros que el Señor ha puesto es claramente lo que necesitamos escuchar nosotros y aprender. Pensamos, a ver, bueno, ¿por qué puso el Señor esto en la Biblia? El Señor tiene su propósito. Claro. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para poder entender su mensaje. Y claro, nos tomaría casi un año completo para estudiar la palabra de Dios de tapa a tapa, pero cada libro tiene un mensaje para cada uno. Muy bien, excelente, hermano. Que Dios te guarde. Gracias por su participación, su gran aporte. Que Dios le siga bendiciendo durante la semana. Ahora vamos a continuar, hermanos queridos, finalizando ya el repaso de la lección. Gracias, hermano Francisco Segura y hermano Jesús, que estuvieron muy activos en el repaso de la lección. Vamos a... Gracias a usted. Bien, vamos a concluir ahora con el himno 270, meditar en Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán,
Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar. De Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, ora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán. En Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en Él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, ora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Probar y ver. Historia de hoy. Esperanza en el puerto. Buenos días, señora Aniceto. Nosotros conversamos con su nieta Estela y ella nos pidió que viniéramos a conversar con usted sobre la posibilidad de que podamos quedarnos aquí y hospedarnos en su casa durante el periodo de Caleb. Ah, sí, ella me lo dijo. Mi casa es muy sencilla, hija mía, pero tiene una cama y una ducha caliente para ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Fue así que Aniceto tuvo un contacto más cercano con los hermanos adventistas. Él observaba a aquellos jóvenes predicando, visitando hogares y se fue interesando más en conocer la iglesia. Al caminar por la calle cerca de su casa, observó que había una obra que estaba recién comenzando y se enteró de que era la construcción de la futura iglesia adventista de Porto de Galiñas. ¿Tú sabes cuánto tiempo los de Misión Caleb estarán aquí? ¿Te lo dijeron? No, pero Estela lo pidió con tanto cariño que no nos podemos negar. Sí, ellos son jóvenes cristianos y necesitan nuestro apoyo. ¿Crees que ellos sepan que nosotros no somos adventistas? En poco tiempo la iglesia estuvo lista. Un gran movimiento misionero se instaló en la ciudad y ellos lo llamaron Misiones Cortas para el proyecto Esperanza Porto de Galiñas. Además de la implementación de los grupos pequeños, hubo varias ferias de salud en las cuales se ofrecía una gran cantidad de servicios a la comunidad. Bien, eso es muy bien. Aniceto estaba cada vez más impactado con la presencia de la iglesia en su ciudad. Incluso comenzó a formar parte de un grupo pequeño donde se estudiaba la Biblia de una manera muy práctica. Y los nuevos amigos que hizo lo ayudaron mucho a entender temas de la Biblia que hasta entonces él no conocía. Él estaba tan entusiasmado con aquella verdad que empezó a estudiar la Biblia en su casa. Hasta su esposa, que se interesó mucho en aquel movimiento de la iglesia, llegó a participar con él en las clases bíblicas. Este es un momento muy especial en la vida de nuestro querido hermano. Aniceto no tuvo dudas de que debía tomar su decisión al lado de Cristo.
Con mucha alegría en el corazón, él fue bautizado en la nueva iglesia que fue construida en Porto de Galiñas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. En respuesta a todo lo que Dios le dio, él ha experimentado la alegría de ser un fiel diezmista y además de contribuir al avance de la obra de Dios a través de sus ofrendas. Hoy es posible entender mejor cómo la Iglesia realizó el trabajo evangelístico aquí en Porto de Galiñas. No era un programa aislado, sino un movimiento misionero en varias partes de nuestra unión. Y eso solo fue posible mediante la fidelidad de personas que nunca habían venido aquí. Gracias a los recursos financieros, la predicación del Evangelio en todo el mundo se convierte en una realidad. Esa es una gran manera de que cada uno de nosotros seamos misioneros y participemos directamente del avance de la obra de Dios aquí en la tierra, donando para su causa. Alabado sea nuestro Dios por la fidelidad de los hermanos. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Sí, amados hermanos, queremos ahora hacer un llamado para la adoración, el culto de adoración, pero antes queremos recordarles que hemos recibido orientación de parte de la conferencia de que las iglesias han de reabrir nuevamente, según, claro, en acorde con las autoridades, los mayors de cada departamento, para el próximo día 6 de junio. Así que estemos atentos, mis hermanos, todos aquellos, claro, siempre guardando la distancia, llevar las tapabocas, no haya mucha aglomeración de personas, así que manteniéndonos con cautela. Así que esperamos que poco a poco pues vayamos nosotros reincorporándonos a los cultos en nuestras iglesias. Solamente será el culto de adoración, 2 horas cada sábado. Durante la semana no habrá reunión. Bien, cantemos ahora con entusiasmo el himno número 33, Tu Presencia. A continuación escucharemos también el himno número 20, a Dios el Padre Celestial, para dar inicio al culto de adoración.
Bien, oremos. Nuestro Dios y Padre, nuevamente nos encomendamos a ti en esta hora, a dar inicio al culto de adoración, a la meditación de esta mañana. Te suplicamos que tu Espíritu Santo descienda poderosamente sobre cada uno de los presentes y sobre aquellos que han de escuchar el mensaje, que nos ayude para que podamos tener un claro discernimiento de tu palabra en este día. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias en el libro de Génesis. Hemos titulado el mensaje de esta mañana Las pólizas de Dios. Basado en el texto inicial que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4, leemos para ustedes: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Creo que hay un bonito mensaje en estos textos, y queremos compartir con ustedes lo que hemos interpretado de estos primeros textos del libro del Génesis. Aquí Dios está hablando de un principio, dice en el principio, pero también se está especificando que es el creador de todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Nosotros creemos en la doctrina creacionista, que venimos de Dios, no la doctrina evolucionista. La tierra, dice el texto, que estaba desordenada y estaba vacía. Ahora Dios comienza, fíjense bien, a ordenar las cosas y a poner sus pólizas, a poner sus leyes. Quizás a algunos les resulte raro esta palabra de póliza, ¿no? Pero bien, vamos a ver lo que dice el diccionario acerca de esta palabra. Póliza es un documento en el que se recoge el contrato de seguro y las obligaciones y derechos. Fíjense bien, obligaciones y derechos que deben asumir tanto la compañía aseguradora como el asegurado, que son las dos partes que intervienen en estos contratos. Viene del italiano póliza, que a su vez viene del griego apodaixis, que significa demostración o prueba. Interesante. Así que, ¿qué hizo Dios? Vamos a seguir adelante para que ustedes se vayan percatando de que la tierra, dice primeramente, dice el texto bíblico, que cuando Dios viene aquí a esta tierra, dice que estaba desordenada y ¿qué más? Estaba vacía. Y para que algo esté ordenado, tiene que haber pólizas, tiene que haber leyes. Ahora, existe un concepto que debemos de tener muy claro y muy presente, y es que Dios es un Dios de ¿qué cosa? Es un Dios de orden. Es decir, que donde Dios está, no puede haber desorden. Y si donde Dios está no puede haber desorden, quiere decir que entonces Dios es un Dios de póliza. Dios es un Dios de leyes. Dios vino a ordenar la tierra, lo creó, pero creó todas las cosas, le puso sus pólizas. Y para que exista orden, debe existir pólizas. Sin póliza no puede existir orden. Por extensión, el cielo tiene su póliza. No solamente la tierra, sino que el cielo también tiene su póliza, porque la ley es ¿qué cosa? Es el reflejo del carácter de Dios y es el fundamento también del gobierno divino. Hay muchas personas que no les gustan vivir sin póliza, no respetan la póliza, no le respetan. Yo recuerdo cuando hace algunos años atrás no estaba a tiempo completo trabajando en la iglesia y apliqué para un trabajo en un storage. Y me aceptaron, ahí trabajé durante varios años, además de también trabajaba como pastor de varias congregaciones. Y cuando me sentaron en la oficina me leyeron las pólizas, me dijeron, bueno, mire, usted tiene, estos son los derechos suyos y estos son los deberes suyos. Tiene derecho a vacaciones al año, una semana o dos al año, cuando lleven 7 años tiene derecho a 3 semanas, cada 12 horas usted tiene derecho a 15 minutos de break. 1 hora de lunch, antes de las 6 horas debe de tomar el lunch,
y esta tarjetita que le vamos a entregar, usted tiene que pasarla por el reloj y para dar clock in, y después cuando usted se vaya, pues tiene que pasarla nuevamente. Y así me fueron indicando una serie de pólizas allí que existía allí en el storage, en la tienda. Es decir, de que para que haya orden, ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber leyes, tiene que haber pólizas. Nos realmente resulta inimaginable de que si Dios vino aquí a la tierra, la creó y creó todas las cosas que creó, tiene que haber habido pólizas. Ahora, por extensión, el cielo tiene pólizas. Las pólizas o leyes son el reflejo del carácter de ¿quién? El reflejo del carácter de Dios. La póliza del cielo, por ejemplo, hubo un momento que de la eternidad que los ángeles servían a Dios con alegría, con gozo. El cielo todo era armonía, porque todos respetaban apenas sin darse cuenta que las pólizas de Dios. Pero en un momento de la eternidad, el ángel más avispado del cielo se percató de que el cielo tenía sus normas, de que todo estaba restringido por leyes, de que Dios tenía sus pólizas. Este ángel exaltado formó una gran rebelión. Dice el relato bíblico que expuso a sus seguidores de que ellos no eran seres libres, que ¿por qué tenían que estar sometidos a ninguna póliza, a ninguna ley? Y que no estaban ellos no tenía por qué respetar esas pólizas. En Apocalipsis capítulo 12, versículos de 7 al 9, habla de esta rebelión. Dice que escribe así, que hubo una gran rebelión en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y también los ángeles del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, también luchaba contra Miguel. Así que fue la tercera parte de los ángeles del cielo, fue arrastrada por esta rebeldía, con esta rebelión de los ángeles que secundaron allí a Lucifer, porque no querían estar sometidos a las pólizas de Dios, a las pólizas del cielo. Leemos allí textualmente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos queridos, ¿cuál fue el inicio de la rebeldía que ha seguido a través de los siglos? El ser humano hoy no quiere respetar las pólizas de Dios. No quisieron respetar las pólizas en el cielo y en la tierra. Hoy en día muchas personas lamentablemente se rebelan contra el orden y contra la disciplina de Dios, que es para nuestro bien. Ahora, ya leímos Apocalipsis. Ahora, en la mente de Lucifer, de aquel ángel tan exaltado, no podía entender de que el cielo pudiese estar lleno de pólizas. Quizás algunos de ustedes, estudiosos de la Biblia, no se percatan tampoco de esto. Hoy en día muchos cristianos se rebelan. ¿Se rebelan contra quién? Se rebelan contra la ley de Dios, diciendo que la ley fue clavada en la cruz. Exponen de que realmente nosotros no vivimos bajo la ley. Hermanos queridos, estudiemos bien la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que estamos diciendo? Dice que aquel ángel se rebeló contra aquella idea, contra aquella decisión de Dios, y el final de todos los conocemos. Fueron expulsados. ¿Por qué? No podían permanecer ni vivir en el cielo, porque aquellos que vivan en el cielo tienen que respetar las normas y las pólizas de Dios. ¿Te estás preparando para vivir con Cristo en el cielo? Debe de aprender. Si no respeta la ley de Dios, las pólizas de Dios aquí en la tierra, será muy difícil que tú puedas adaptarte a vivir en el cielo. Hay orden en la tierra. Primero Dios crea la luz. Así lo dice la Biblia. Al principio creó Dios, ¿qué cosa? La luz, y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? El primer día. Y en el versículo 9 y 10, crea Dios, ¿qué cosa? Los mares. Y a todo esto Dios va creando y colocando sus leyes. Dios coloca sus leyes y sus pólizas. Al mar le dice: mira, de aquí no vas a pasar, no puedes pasar. Es una póliza de Dios.
¿Qué ocurriera con nuestro mundo, aquí en el lugar donde vivimos, si el mar se desbordara cada vez que quisiera? Lo inundara todo, pero no existen pólizas. Luego, en el cuarto día, Dios crea las grandes lumbreras, el sol, la luna, la lumbrera mayor para que alumbrara durante las 12 horas del día, también la luna para que alumbrara durante las 12 horas de la noche. Es decir, que si estas grandes lumbreras no respetaran la póliza de Dios, ¿qué ocurriría? Que el sol se le ocurriría salir a medianoche. ¿Se imaginan ustedes? O la luna, pues saldría, bueno, sería casi imposible que saliera por de día. Ahora, dice el versículo 27, que creó Dios al hombre. Analicemos para que ustedes vean que Dios le puso muchas pólizas al hombre también. Dice que lo creó a imagen de Dios. Y si lo crió a imagen de Dios, Dios quería que el hombre fuera una persona, un ser ordenado. Y varón y hembra lo crió. Ahí podemos ver una póliza. Lo podemos ver ahí claramente en la póliza, porque Dios crió al hombre como Dios lo creó varón y hembra. Hoy en día los seres humanos se rebelan contra esta póliza de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el propósito de Dios al crear al hombre varón y hembra? El propósito de Dios era la procreación. Le dio la orden, multiplíquense en la tierra, llenad la tierra, y a los animales también. Los crió varón y hembra, macho y hembra. Así que hoy en día los seres humanos se rebelan contra esta póliza que Dios estableció desde un principio, y que estamos expuestos a la extinción total de la raza humana. Todo es por guiarnos por los caprichos del hombre. Así que el ser humano hoy no quiere respetar esta póliza de Dios. Quiere vivir bajo su propia póliza. Han creado su propia póliza. Así como Lucifer en el cielo se rebeló contra las pólizas de Dios, hoy el hombre tampoco quiere vivir bajo la póliza que Dios tiene para él en la tierra. Ahora, detengámonos más adelante. En Éxodo capítulo 19, versículo 8, Dios le da la póliza mayor. Una póliza ¿para qué? Para regir la conducta del ser humano. Es decir, que en el monte Sinaí Dios le escribe con su propio dedo, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la ley de Dios, y se la entrega a Moisés. Moisés baja del monte, y ¿qué dicen los israelitas, el pueblo de Dios? Nosotros haremos todo lo que Jehová os mande. Entonces era un trato. Ahí podemos ver, una póliza es un trato entre la compañía que te va a emplear y la persona la empleada. Y entonces, ¿quiénes eran los que iban a estar en contrato con Dios? Se le llama el primer pacto. En el primer pacto consistió en que Dios le entregó las leyes escritas en tablas de piedra. Pero finalmente ellos no obedecieron este pacto. Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. ¿Y en qué consistía el nuevo pacto? El nuevo pacto no es que Dios eliminaría las leyes, sus pólizas, sino que trasladaría su póliza al corazón del ser humano, del hombre. Por eso que dice en Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de ¿qué cosa? En medio de mi corazón. Dios trasladó sus leyes al corazón, a la mente del hombre. Ahora, la tierra, también Dios creó otra póliza para el hombre. Si usted lee de ahí el libro del Génesis, encontramos en el primer capítulo que Dios creó al hombre, Adán y Eva, varón y hembra, y le hizo su póliza en el asunto de la alimentación. Le dijo, mire, ustedes pueden comer, ¿qué cosa? Planta que da semilla, el árbol que da fruto. Así que toda la alimentación del hombre, el hombre estaba sujeto a pólizas en el asunto de la alimentación. Hoy la gente no quiere respetar estas pólizas. Y aún porque tergiversan y tuercen las escrituras y piensan que ya que Levítico 11 no existe, no hay que ponerlo en práctica, y entonces por eso que existen tantas enfermedades. Y aún se dice que aún esta enfermedad terrible, esta gran epidemia surgió porque los hombres comieron allá murciélagos y comieron no sé qué otros animales, y entonces ahí se produjo el coronavirus. Otros dicen que no, que fue creado en un laboratorio, pero bueno, lo cierto es que hoy en día, ¿qué ocurre? Que por nosotros violar las normas y las pólizas de Dios, mira el mundo como está, porque se ha llenado el mundo de tantas enfermedades, porque Dios le dijo al hombre, esta es la póliza en la alimentación, la póliza en los temas morales.
Hoy la gente se rebela y quiere vivir libremente, y aún muchos cristianos. La tierra dice que estaba vacía. Detengámonos aquí en esta parte de nuestro mensaje. Hay dos aspectos que se destacan aquí. Primero, la tierra se encuentra vacía porque no hay plantas, porque no hay aves, no hay animales, ni siquiera el hombre existía. Ahora también Dios crea el mecanismo para posibilitar la procreación. ¿Qué ocurre? ¿Qué hubiera ocurrido si Adán se hubiera negado a cumplir su deber como esposo y le hubiera dicho a Eva, mira, yo lo siento mucho, pero yo contigo no voy a procrear? ¿Ve? Se hubiera negado. Yo mejor voy a buscar un animalito ahí de lo que Dios creó. Pero no, en ningún momento. Tenía que respetar la póliza que Dios había establecido. Ahora, segundo, estaba vacía. ¿Por qué? Porque no estaba Dios. No estaba su presencia. Ahora hay vida. ¿Por qué ahora hay vida? Porque Dios se acerca a la tierra. Porque está Dios, dice el texto, de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Dios se mueva en tu vida comenzará a renacer. Juan capítulo 1, versículo 4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hechos 3:15 dice allí, y matasteis al autor de la vida. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no puede tener la vida. Ahora, versículo 4, dice la tercera parte de nuestro mensaje, y vio Dios. Detengámonos aquí, interesante en esta sección en que hemos dividido nuestro tema. Dice, y vio, ¿qué cosa? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas es la ausencia de la luz. Donde está Dios, no puede existir entonces, no pueden existir tinieblas. Y donde está Dios, no puede existir desorden, porque Dios es un Dios de orden. Y entonces, imagínense ustedes aquellos cristianos que dicen, la ley no existe. Ya yo no estoy bajo la ley. Entonces usted quiere vivir en un completo desorden, porque la ley es el fundamento del gobierno divino. En las circunstancias tiene que existir leyes. Y el cielo, como decíamos al principio, es un lugar que está lleno, saturado de pólizas. Y hay que respetarlo. ¿Y dónde tenemos que aprender? Para poder vivir en el cielo, tenemos que aprender a respetar las pólizas de Dios aquí en la tierra. Y entonces allí viviremos felices. Ahora, las tinieblas son símbolo de pecado, símbolo de odio, de envidia, de celos, de maldad. Segunda a los Corintios capítulo 6:14 dice, San Pablo nos dice que no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y ¿qué más? Y Cristo y Satanás. Cristo representa la luz, Cristo representa la vida, Cristo representa el orden, Satanás, Cristo representa la ley, pero el Satanás que representa el desorden, el caos, el odio, la maldad. Decide tú por quién vas a escoger. Dice el texto, el versículo 4, que vio Dios. Me gusta mucho esta sección de los textos iniciales. Dice que vio Dios. ¿Qué ve Dios en tu vida? ¿Hay tinieblas en tu vida? ¿Prevalecen las tinieblas? Juan capítulo 1, versículo 4. Dice que en él estaba, ¿qué cosa? Estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4 continúa diciendo, y vio Dios. Lo primero que ve Dios, ¿qué cosa en la tierra? Cuando viene a crear la tierra, lo primero que ve Dios es un completo desorden. Yo no sé cómo estará tu vida. Si tu vida no se ajusta a los mandamientos, a las pólizas de Dios, pues estará en desorden también. Dios dice que llenó la tierra de pólizas de leyes y puso orden
Por ejemplo, puso orden en las estaciones del año. La tierra, ¿verdad? Le dio la primera patada a la tierra, dando lugar así a los días y a las noches. Ahí existen ahí la póliza de Dios, porque la tierra ni se atrasa ni se adelanta. Así que la tierra, ese planeta inanimado, ¿qué cosa es? Es más obediente a la póliza de Dios que nosotros los seres humanos. Luego el sol, y entonces ahí se forman las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Al mar, ¿qué cosa? Dios le puso su póliza y le dijo, mira, hasta aquí puedes pasar, de aquí no pases. A las grandes lumbreras, para que alumbrara de noche y de día, Dios le puso su póliza también, y ellos se han mantenido hasta el día de hoy respetuosos a las pólizas de Dios. En la alimentación, como decíamos ahorita, al hombre le señaló, le puso una póliza, le dijo, ustedes pueden comer de todo, de las plantas y de todo animalito limpio. Aún ya esta póliza existía antes del diluvio, porque cuando Noé entra en el arca, también entraron 7 parejas de animales limpios y una parejita de animal inmundo. Quiere decir que ya esta póliza, ya antes de darse Moisés a escribir el libro, el Pentateuco, ya existía esta póliza de Dios. Las tablas con los 10 mandamientos, la gran póliza que rige el comportamiento humano. Ahora, guerra en el hombre. Del hombre. Hoy en día da tristeza ver que los seres humanos se rebelan contra las pólizas que Dios ha establecido, exponiendo de que fueron clavadas en la cruz. Oiga eso, ¿qué clase de disparate está más grande? Si la ley de Dios, incluyendo la ley moral, fue clavado en la cruz, entonces el hombre se convierte en un caos, la vida en un caos. Es imposible. Ahora las personas dicen, no, pero nosotros vivimos bajo la ley de Cristo. No, esa ley de Cristo es la ley de Dios de los 10 mandamientos. Ahora, de que ya no estamos bajo la póliza de Dios, siguiendo los pasos del primer gran rebelde en el cielo. Vivir y ser creyente sin póliza significa volver al caos y al desorden. Pero Dios quiere poner orden en tu vida en primer lugar. Orden en la iglesia. Hoy muchas personas, el cristiano moderno se rebela contra las pólizas y entonces ya no quiere la forma de vestir, la forma de cómo debemos de ir a adorar. No me hable de póliza, no me hable de reglamento, no. Dios me acepta tal como yo soy. Y algunos dicen, vengan a adorar a Dios tal como... No, hermano, Dios tiene su póliza. Dios tiene su póliza y hay que aprender a mantener la póliza de Dios. Ahora concluimos. Deja que Dios ponga orden en tu vida. Él nos dice en Jeremías capítulo 23 y el versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que Dios nos ayude y para que ponga un corazón dócil, no seguir los pasos del gran rebelde en el cielo que no quiso obedecer las pólizas del cielo. Las pólizas de Dios, dice la Biblia, que hubo una gran batalla en el cielo. Y ese mismo espíritu de hoy se manifiesta en personas, un creyente que dice, no más pólizas, no más leyes. Yo no estoy bajo la ley, yo quiero vivir un cristianismo libre, yo no quiero vivir en esclavitud. Le llaman esclavitud. Cuando el apóstol Pablo dice que los mandamientos de Dios, dice, no son gravosos, no son una carga. En guardarlo, dice el salmista, hay grande galardón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que aprendamos a vivir vidas en perfecta obediencia y que podamos poniendo en práctica sus leyes, sus estatutos, sus pólizas, podamos así prepararnos para cuando estemos en la Canaán celestial, cuando estemos habitando con Dios en el cielo, podamos estar adaptados allí, ¿verdad? Felices, contentos como los ángeles, ¿verdad? Que respetan el orden y las pólizas del cielo. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana. Concluimos, hermanos, con otro himno especial, otro himno congregacional, es el himno 130 del Himnario Nuevo Adventista, de mi amante Salvador. Cantemos.
De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Bien, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por permitirnos compartir el mensaje de tu palabra en este día. Gracias, gracias por tus instrucciones que recibimos de tu palabra. Gracias porque hemos aprendido en el estudio de tu palabra que Dios es un Dios de póliza, que Dios tiene sus leyes, tiene sus reglamentos. El universo se rige por las pólizas de Dios. La ley de la gravedad, la ley de la rotación, las plantas también respetan las pólizas de Dios. Los animalitos que Dios crió también respetan las pólizas de Dios. El hombre se rebela hoy en día y aún los cristianos modernos se rebelan contra la ley de Dios, contra las pólizas de Dios y quieren vivir una falsa libertad. No reconocen de que el cielo es un lugar de orden, de disciplina. Los ángeles respetan allí las leyes de Dios, que es el fundamento del carácter de Dios. Ayúdanos cada día para que podamos vivir una vida en obediencia y en el día glorioso de tu manifestación en gloria y majestad, que podamos recibir las dulces palabras de Jesús diciéndonos: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios le guarde, Dios le bendiga y podamos pasar un lindo día.